Ok, ya estoy grabando, Darío, no te preocupes. Entonces, básicamente la diferencia entre un estadístico y otro es uno, que se calculan de manera diferente, y segundo, provienen o siguen unas distribuciones de probabilidad distintas unas de otras. Por ejemplo, otro estadístico que ustedes probablemente habrán estudiado en estadística 2 es el Z, que ese está asociado a la distribución normal. Entonces, de eso van los estadísticos. Para repasar, pueden leer un libro de estadística básica para tener una idea de qué son estos estadísticos de prueba y de forma más general qué son las distribuciones de densidad de probabilidad. Bien, entonces ya sabemos de que podemos contar con dos estadísticos de prueba para ver si nuestro modelo tiene o presenta heteroscedasticidad o no. Recuerden de que al ser un estadístico de prueba, lo que verdaderamente estamos haciendo es una prueba de hipótesis. Por lo tanto, siempre va a existir la probabilidad de que nosotros digamos de que no hay heteroscedasticidad, pero que sí lo haya. En estadística, nada es 100% seguro. Siempre hay un margen de error. ¿Ok? Entonces, eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Luego les voy a hacer algunos comentarios un poco más generales sobre las cautelas que tienen que tener ustedes a la hora de monitorear sobre el tema de heteroscedasticidad. Entonces, tenemos aquí en el EM. Entonces, vamos a la parte práctica. Voy a compartir la pantalla de manera general. Entonces, ahí me imagino que pueden ver la pantalla completa. Ya se grabó la primera parte del video, ¿oíste, Darío? Ahí la puedes ver. Entonces, ahorita, por favor, de que los que tengan la base de datos, que se llama HPrice1, DTA, que la que está en la parte de la unidad 4 del EVA, por favor, ábranla en Stata. Esta, HPrice1 DTA, es el archivo que está contenido en la base de datos de esa unidad. Entonces, veamos qué es lo que nos dice el ejercicio. Dice que utilicemos la base de datos HPrice1 DTA y el comando regress para estudiar la siguiente relación. Este es un modelo de una base de datos, no le puse acá, pero creo que son de 88 viviendas. Y el modelo lo que plantea es lo siguiente: tenemos el precio de la vivienda. ¿De qué depende el precio de la vivienda? Y el modelo dice de que está relacionado con lot size, que es el tamaño del lote, SQR fit, que es el tamaño en metros cuadrados, pero en metros cuadrados del área de construcción. Es decir, por ejemplo, si el lote tiene 100 metros cuadrados, SQR fit significa cuántos de esos 100 metros cuadrados pertenecen a área efectivamente construida. Digamos que la casa verdaderamente mide 40 pies cuadrados, perdón, 40 pies cuadrados, pero el terreno mide 100 pies cuadrados. Eso sería la diferencia entre lot size y square feet. Y una tercera variable, en este caso, es el número de dormitorios que tiene la casa como tal, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de especificar ese modelo. Aquí en la presentación que está en el EO voy a hacer la corrección entre beta 2 y beta 3, pero en este caso los números no afectan nada. Lo que importa es que diferenciemos un beta del otro. Entonces, primero vamos a estimar el modelo. Aquí tengo la base abierta. Entonces vamos a hacer regress. La variable dependiente siempre primero, price. Tendríamos el tamaño del lote. En este caso dice que el tamaño del lote está medido en pies cuadrados.
el tamaño de la casa, en este caso que también está medido en pies cuadrados. Y por último tenemos la variable bedrooms, que es el número de dormitorio. Entonces, ese es nuestro modelo y lo que vamos a proceder ahorita es a estimar. Por favor, si ustedes pueden hacerlo, también hagan. Entonces, este es el modelo. Ustedes ya saben todo el modelo, no lo vamos a interpretar porque ustedes ya son muy buenos interpretándolo, porque he ojeado rápidamente sus asignaciones y he podido ver de que se ha asimilado bastante bien esa parte del contenido. Entonces, lo importante es que nosotros ya sabemos leer, estos son los coeficientes estimados, estos son los errores estándar. Ya sabemos que si en este modelo existiera heterocedasticidad, estos errores estándar no serían los correctos, porque ya sabemos que vendrían de una varianza estimada sesgada. Por lo tanto, los errores estándar también estarían sesgados. Al estar sesgados los errores estándar, estos test estadísticos también estarían equivocados y también los intervalos de confianza. Y no podríamos hacer una prueba de hipótesis. Entonces, el reto está en determinar si existe o no heterocedasticidad. Como les dije al inicio de la clase, tenemos el chat. Ok, Darío, gracias, perfecto. Bien, aquí tenemos el gráfico. Les dije que, perdón, las estimaciones, les dije que habían por lo menos dos enfoques para ver si existe heterocedasticidad o no. El primer enfoque es utilizar un enfoque gráfico. Y lo que vamos a hacer ahorita es un comando que ustedes ya conocimos cuando recibíamos clase presencial, que es el RVF plot, que es recip versus fitted plot, es decir, los residuos contra los valores estimados, el gráfico de eso. Entonces, hagamos el gráfico y si ustedes ven en el eje de la abscisa, tenemos los valores estimados, en este caso los valores estimados del precio de la vivienda, y en el eje de las ordenadas tenemos los residuos de la regresión. Entonces, si ustedes se fijan, a lo que hace referencia la homocedasticidad o heterocedasticidad es ver si la dispersión de los residuos, que en este caso sería la anchura, o esa dispersión que ustedes ven con relación al eje vertical, es constante a lo largo de la recta de regresión. Entonces, si usted aquí a simple vista, me gustaría que me dijeran si ustedes creen que existe o no heterocedasticidad en el modelo. Dejo abierto, por favor, pidan la palabra para escucharlo. ¿Qué les dice ese gráfico? Bueno, como nadie quiere hablarlo, les voy a activar le activé el micrófono a todos. Muchachos, ¿alguien que opine? Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Si hay, según viendo este gráfico, ¿verdad? Que en el eje de las abscisas tenemos los valores estimados de la variable dependiente y en el eje de la X tenemos los residuos de la regresión. Lo que les pregunto a ustedes es que si viendo la dispersión de esos residuos en función de los valores predichos, si ustedes logran percibir de que hay más, esos residuos están más dispersos en un punto que en otro punto, o ustedes los ven de que la dispersión es más o menos similar. Es decir, podríamos decir si hay o no heterocedasticidad en este caso, o si los errores son homocedásticos. Sí hay ahí, profe. Creo que son heteros. ¿Ustedes creen que son heterocedásticos? Okay. O sea, no con toda la seguridad, pero sí hay bastante dispersión del 400 y... Desde el 400 para adelante usted se ve más o menos, ¿verdad? Una dispersión. Sí. Aunque este valor en el 200, hay un valor como atípico ahí, ¿no? También. Profesor, yo recuerdo que en la primera unidad, sí. cuando usted hacía este gráfico, sí. La varianza era constante, o sea, había como una línea, pero no sé si tiene algo que ver eso con esto. No, en ese caso trazamos una línea, pero aquí no es necesario. Recuerden que el 0, aquí está marcado el 0, ¿lo ven? Ajá. Entonces, los residuos pueden ser positivos o negativos. Entonces, habríamos que esperar que la dispersión esté alrededor de ese 0. Bueno, ustedes dicen, según la prueba visual,
que hay heteroscedaticidad. Ok. Voy a volver, ya, bueno, voy a ponerlo en mudo a todos porque ya me están empezando a pedir la palabra. Sí, Giovanna. Espérame, Giovanna. Se toma su tiempo a veces. ¿Me Sí, escucha? sí, ahora sí, Giovanna. Ok, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero yo difiero un poco con lo que los muchachos están diciendo, Sí. porque pienso que hay mucha concentración de los puntos del 200 hasta el 400, y después hay como otros puntos que sí, claro, se están haciendo más dispersos, pero para mí hay más homoscedasticidad, no sé si estoy en lo correcto o no. Podría ser, podría ser. Sí, porque están más concentrados aquí. Estos serían, podríamos interpretarlos como un poco de valores donde hay menos observaciones. Y no, Yo recuerdo que en las primeras unidades usted decía que los valores que están más dispersos son los valores que no tienen como que mucho peso. no, a eso se les asigna más peso en los Ah, mínimos ok, cuadrados. Es correcto. Ok, ok. pero excelente. Tenemos otra apreciación. Es válido también. Lo que dice Giovanna es que a pesar de que tenemos estos valores más dispersos acá, del 400 en adelante, tenemos que tomar en cuenta de que la mayoría de las observaciones están entre el 200 y el 400, por lo tanto, hay mayor homoscedasticidad que dispersiones diferentes. Es decir, que la mayoría de las observaciones están dispersas en una parte más o menos homocedástica. Bien, todo ese análisis visual es rico en sí mismo. De hecho, me gustaría comentarles de que hay autores que verdaderamente prefieren el análisis visual a utilizar pruebas estadísticas para detectar heteroscedasticidad. Eso es una cuestión que queda más a criterio del investigador y eso mismo también les va a tocar hacer a ustedes. Pero bien, eso lo dejo así de manera abierta para que ustedes, según se vayan formando, vayan creándose sus propios criterios a la hora de manejar datos. Entonces, tenemos esta primera aproximación visual, el problema de heteroscedaticidad. Lo que vamos a hacer ahorita, según lo que especificamos acá, es, una vez hemos hecho la prueba visual, vamos a aplicar las pruebas de estadísticas formales. Primero vamos a aplicar el test de LM del multiplicador de Lagrange. Para eso se escribe el comando stat-test, que es para hacer la prueba de heteroscedaticidad, y se le agrega la opción IID. Ese IID lo que significa es errores idénticas e independientemente distribuidos. Lo importante aquí a tener en cuenta es que esta opción no requiere que los errores de la regresión estén normalmente distribuidos. Bien, para referencia más técnica sobre lo que va esa parte, les recomiendo, voy a quitar acá porque no me deja. Les recomiendo revisar la ayuda del StatTest, que es el test para heteroscedaticidad, como lo ven acá en la documentación de Stata. Aquí tenemos la sintaxis, tenemos StatTest y las diferentes opciones. Nosotros vamos a estar utilizando la opción IID para calcular el LM estadístico y la función FStat para calcular el F estadístico. Ambas opciones no requieren de que los errores tengan una distribución normal a la hora de aplicar el test. Entonces, hagamos el primer test, que es por el LM estadístico. Según lo que hemos nosotros estudiado hasta el momento, si nosotros aplicamos el estadístico del multiplicador de Lagrange, el estadístico de prueba es el chi cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto sigue una distribución chi cuadrado. Y en base a ese chi cuadrado es que nosotros hacemos la prueba de hipótesis. Entonces, como ya está estimada la regresión, la macro de los resultados están guardados en la memoria RAM del Stata, por lo que no necesitamos hacer nada más. No necesitamos volver a estimar. Entonces, hagamos stat, test, como dice la sintaxis acá, stat, test,
y agregamos la opción IID. Entonces, aquí tenemos el test de heterocedasticidad utilizando el multiplicador de Lagrange. Miramos que el valor del chi cuadrado, en este caso, es de 9.65 y este es el p-value, el p-valor que ustedes ya conocen muy bien. Si ustedes se fijan también, acá sale la hipótesis nula. Sí, la hipótesis nula es de que la varianza del término error es constante. Eso, en resumidas cuentas, lo que estamos diciendo es que la varianza es homocedástica. Entonces, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que los errores son heterocedásticos. ¿Ok? Entonces, en este caso, como si aplicamos una prueba estadística al 5%, vemos que nosotros tenemos que rechazar esta hipótesis nula porque este valor del p-valor, este p-valor es menor al 0.05. En este caso, el modelo tiene heterocedisticidad como tal. ¿Ok? Otra prueba que nosotros vamos a ver que nosotros estudiamos fue con el estadístico F. Aquí tenemos el estadístico F. Entonces, para aplicar la prueba con el estadístico F, podemos hacer stat, test, fstat. Entonces, el F estadístico también prueba la hipótesis nula de que la varianza es constante, es decir, que es homocedástica, y nos da, en este caso, el estadístico de prueba es la F. Ya, en este caso, el valor del F estadístico es 10.59 y el p-valor asociado es 0.016, también inferior al 0.05. Por lo tanto, nosotros debemos rechazar la hipótesis nula de que los errores son homocedásticos. Entonces, las dos pruebas nos están diciendo de que este modelo tiene heterocedisticidad. ¿Ok? Entonces, en el análisis gráfico por cuenta, y como se podría ver, el hecho de que haya muchas observaciones concentradas no quita el hecho de que hay más dispersión al final de la recta de regresión. Ok, tenemos una consulta. Sí, Fernanda, te escucho. Mire, profe, en todo caso, el valor F en sí, o sea, el mero valor F, ¿qué significaría entonces? Ese es el valor del estadístico. Pero recuerden de que el p-valor lo que dice es la probabilidad de que ese valor sea inferior al crítico. Recordad que necesita un valor crítico para hacer la prueba de hipótesis. Ya. Sí, Entonces, en este caso, la probabilidad de que ese F sea inferior al crítico es muy baja. Entonces, tenés que rechazar la hipótesis. ¿Ya? Ya. Ok. Lo importante es siempre estar familiarizado con el estadístico de prueba, pero siempre donde nos fijamos nosotros es en el p-valor asociado al F estadístico. Lo que se debe evitar a toda costa es cometer el error de que el p-valor es único. El p-valor depende del estadístico de prueba y nunca se nos debe olvidar de que ese p-valor está asociado con el hecho de que el estadístico calculado sea mayor o menor a un crítico, a un valor crítico. ¿Ya? Lo que pasa es que Stata, como es un software estadístico ya del siglo XXI, pues ya reporta todos esos cálculos. Ustedes no necesitan ir a tablas como si se tenía que hacer antes, cuando no existían computadoras, ir a tablas de distribución y ver la significancia estadística. Entonces, los dos tests nos obligan a rechazar la hipótesis nula de homocedisticidad y el modelo, lamentablemente, tiene heterocedisticidad. ¿Cómo difiere el F-valor del T-valor? Entonces, no, es que el F-valor y el T-valor son estadísticos de prueba totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Cómo explico esto? Lo que pasa es que los estadísticos de prueba, si ustedes se fijan, los estadísticos de prueba vienen de
de ciertas ecuaciones que se producen luego de las estimaciones. Por ejemplo, el F estadístico se calcula con esta ecuación. Lo que se hace en las demostraciones a la hora de elaborar estas pruebas estadísticas es que este valor sigue una distribución F. En cambio, este otro valor sigue una distribución chi cuadrado. Bien, me voy a adelantar un poco en el hecho de que los papers formales donde se calculan eso, LM estadístico, verdaderamente son algo que se conoce como test de Bruch-Pagan y Cook-Weisberg. Entonces, verdaderamente el test está resumido en estos dos papers que ven acá, de 1979, publicado en Econométrica, de Broich y Pagan, y este otro paper de diagnóstico y heteroscedaticidad en regresión de Dennis Cook y Sanford Weisberg. Entonces, toda la documentación y la demostración de por qué esos valores siguen esa distribución de probabilidad y por qué se pueden hacer hipótesis de esa manera, tuvieron que haber sido demostrados en estos artículos como tal. Y eso es lo que justifica la utilización de los test como tal. ¿Ya? Entonces, esto sería la parte formal. Ahí se los voy a poner en el EVA como lectura opcional por si alguien quiere revisarlo. ¿Alguna pregunta? Daniel. Sí, Daniel. Ok, entendí lo del valor P. Y si se rechaza la hipótesis nula, entonces podemos determinar que sí existe heteroscedaticidad en el modelo. Sí. Pero, ¿por qué en este caso que nos está mostrando se rechaza si el valor es como de 0.001? Acordate que el p-valor, si el p-valor supera al crítico, uno tiene que aceptar la hipótesis nula. En cambio, si el p-valor es inferior al crítico, recuerda que el crítico depende del nivel de significancia. Si el p-valor es inferior al nivel de significancia, uno puede rechazar la hipótesis nula. Es como lo hacían ustedes con el test estadístico, en los mínimos cuadrados ordinarios. Ustedes buscaban p-valores casi de 0, 0.001. Entonces, eso les permite rechazar la hipótesis nula de que el estimador es igual a 0 a un nivel de significancia del 5%. ¿Me explico, Daniel? Por ejemplo, veamos el caso de un test estadístico. Si ustedes se fijan en la regresión, en el coeficiente del tamaño del lote, que está medido en pies cuadrados, este coeficiente tiene asociado un test estadístico de 3.22 y el p-valor a ese 3.22 es 0.02. Recuerden que la hipótesis nula en los mínimos cuadrados es de que el parámetro asociado, el parámetro poblacional asociado a esta variable es 0. Entonces, lo que nosotros buscamos verdaderamente es rechazar la hipótesis nula. En este caso, como el p calculado es inferior al nivel de significancia, nosotros rechazamos y decimos lo contrario, es decir, que la variable sí tiene un efecto estadísticamente distinto de 0 sobre la variable dependiente. No sé si me explico con esa parte. Sí, profe, todo bien. Es que estaba confundido. Yo estaba creyendo que si el valor era superior al nivel de significancia, es que se puede rechazar. No, Al ahí se contrario. acepta. Sí, se acepta. Ok. Correcto. Gracias. Correcto. Es importante que ustedes siempre tengan y sepan cuál es la hipótesis nula. En este caso, el mismo Stata les dice H0 es que la varianza es constante, es decir, que hay homoscedaticidad. Como el estadístico, el p-valor calculado es inferior al nivel de significancia, rechazamos esa hipótesis nula. Si rechazamos de que los errores son homoscedásticos y lamentablemente en este caso tenemos heteroscedaticidad. ¿Ok? Entonces, sigamos con lo que indica la tarea.
Bien, una vez que ya detectamos, por lo menos las pruebas estadísticas sugieren de que el modelo tiene heterocedasticidad, nosotros ya sabemos inmediatamente de que estos errores estándares son sesgados y por lo tanto, tanto los T como los intervalos de confianza no sirven para hacer pruebas de hipótesis. Lo que hay que hacer es ajustarlo. Entonces, eso, para ajustarlo, se hace rápido. En la misma regresión, Stata nos permite agregar la opción BCE Robust. Esto lo que nos permite es calcular los errores estándar ajustados o robustos ante presencia de heterocedasticidad. Vamos a ver, chat. Para levantar la mano, Jovan, tenés que ir a participante y ahí hay una opción de pedir participación. Listo, Jovan. Ajá. Bueno, mi duda es que si el F estadístico y el ML estadístico, o sea, siempre nos van a permitir llegar a la misma conclusión, porque ambos pues nos mostraban de que sí había heterocedasticidad. No sé si siempre va a ser así o puede que en algún momento no coincidan. No, sí, no necesariamente. Algunos estadísticos de prueba son más sensibles a un tipo de heterocedasticidad y otro a otro. Ahí no hay regla de oro. Ustedes tienen que hacer todas las pruebas que estén a disposición y después trabajar según el criterio propio. ¿Ya? En este caso, lo bueno es aplicar varios tests para tener una evidencia más consistente. Ok. Gracias por la pregunta, Sijo. Bien. Quedan 10 minutos en esta sesión. Bien, sigamos. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros... Vamos a ver si hay alguien más. No. Si ustedes se fijan, cuando estimamos el modelo normalmente sin tener en cuenta que existe heterocedasticidad, fijémonos en los errores estándar de la variable del tamaño del lote. El error estándar es 0.06421. Cuando corregimos por heterocedasticidad, el error estándar ya no es el mismo. Cambió. Cambió mucho precisamente porque la heterocedasticidad estaba distorsionando el cálculo del error estándar. De hecho, lo distorsionó tanto que miren que si nosotros estimamos el modelo sin corregir por heterocedasticidad, esta variable era estadísticamente significativa. Es decir, estábamos diciendo de que el tamaño del lote es un factor sumamente importante a la hora de determinar el precio de la vivienda en este caso. En cambio, si nosotros corregimos por heterocedasticidad, porque ya probamos de que sí había, al hacer la corrección, esta variable deja de ser estadísticamente significativa y ya el tamaño del lote es una variable que verdaderamente no influye en el precio de la vivienda. A ese tipo de conclusión errónea que podríamos llegar es por lo que nosotros siempre, cuando utilizamos datos de corte transversal, tenemos que hacer pruebas sobre heterocedasticidad y corregir en el caso de que existan. Las pruebas de heterocedasticidad White si se puede aplicar en las bases de datos de la MNO o influye en las pruebas si agregamos. No, de hecho, ustedes tienen que agregar el peso y después de agregar el peso, probar por heterocedasticidad. Y hacen las dos pruebas normalmente. Ok, aunque cuando se trabajan con peso, eso es una manera también de evitar de que se dé el problema de heterocedasticidad. Ok. ¿Alguna otra pregunta, participantes? Ok, sigamos entonces. Entonces, ya sabemos que ese modelo estaba equivocado. De hecho,
en el modelo, cada variable tiene una afectación diferente, si se fijan. Por eso ustedes tienen que ir probando, ir verificando, pues ir contrastando qué ocurrió con ciertas variables y qué ocurrió con otras. Por ejemplo, si se fijan que el tamaño de construcción de la vivienda era estadísticamente significativa antes de corregir por heterocedasticidad y sigue siendo estadísticamente significativa después de corregir por heterocedasticidad. ¿Ok? Entonces, ya en presencia de heterocedasticidad, lo correcto sería interpretar este modelo y no este modelo que está acá. Porque aquí la prueba de hipótesis se podría ver comprometida. Entonces, veamos, sigamos. Ya sabemos de que esta especificación de este modelo tiene heterocedasticidad. Otra manera de lidiar con la heterocedasticidad, o una de las posibles causas de heterocedasticidad, es que estemos ocupando una especificación incorrecta del modelo. Supongamos que en virtud de estimar este modelo, lo que debíamos de haber estimado es este otro modelo. En este caso tenemos, en vez del precio, el logaritmo del precio, en vez del tamaño del lote, el logaritmo del tamaño del lote, y en vez de los metros cuadrados, de los pies cuadrados de construcción, tenemos el logaritmo de eso. Y el número de cuartos sigue normal, sin logaritmo. Entonces, procedamos a estimar ese modelo, ese otro modelo, regress. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos la variable generada, logaritmo de precio. Tenemos la variable logaritmo del tamaño del lote y el logaritmo de los pies cuadrados de construcción. Y solo nos falta el número de dormitorio. Entonces, estimamos ese modelo sin corregir. No estamos corrigiendo por heterocedasticidad porque no sabemos si existe todavía. Vemos que, bueno, tenemos todos los coeficientes estimados. Veamos de manera gráfica residual versus fitted plot y veamos eso. En base a ese gráfico, vuelvo a abrir plenaria. ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe o no heterocedasticidad viendo ese gráfico del modelo que acabamos de estimar? Dice Daniel que sí hay heterocedasticidad, ok. ¿Alguien más? María Guadalupe dice que sí hay. Fernanda dice que no hay. Ok, lo cierto es que esta forma logarítmica especificada del modelo sí presenta menos dispersión que en el otro caso. Salvo estos 3 puntos y este punto de acá, la mayoría de los puntos tienen una distribución más o menos igual a lo largo de la recta. Esa sería mi valoración. Pero bien, procedamos a hacer las pruebas formales. Entonces, hagamos stat, prueba de heterocedasticidad, y vamos a ver primero el del multiplicador de Lagrange. Entonces, vean, en este caso, el p-valor calculado es superior a un crítico del 5%. Por lo tanto, deberíamos de aceptar de que el modelo es homocedástico. Entonces, este modelo como tal no presenta heterocedasticidad según el test Broich-Pagan y Cook-Weisberg de heterocedasticidad como tal. Ya sabemos que el estadístico de prueba en este caso es el chi cuadrado. Veamos qué nos dice la F, el test utilizando la F estadística. F stat. También el F estadístico nos dice que deberíamos aceptar la hipótesis nula de que el modelo es homocedástico. Entonces, ustedes se pueden apoyar tanto en el análisis visual como en el análisis formal para tener una idea más clara de que si existe o no heterocedasticidad. Veamos lo que preguntaba Daniel al inicio de la clase. ¿Qué pasa si nosotros, a pesar de no haber determinado si existe o no heterocedasticidad, hacemos la corrección? Dice Fernanda que ¿qué significa el ID? El ID significa errores idéntica e independientemente distribuidos. Los errores del modelo de regresión normal, a partir del cual se hace el test estadístico.
Entonces, veamos si el mismo modelo en logaritmos le agregamos la corrección por esto. Si ustedes se fijan, hay cambios en los errores estándar, pero ningún cambio tan relevante como para llegar a cambiar, modificar todo el test estadístico. Si ustedes se ven acá, el tamaño del lote y el R cuadrado antes eran estadísticamente significativas, ahora también siguen siendo. El número de dormitorios no era estadísticamente significativa, tampoco lo es, y tal vez una que otra afectación en la constante, pero la constante generalmente la dejamos por las propiedades algebraicas que genera. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de dos modelos que presentan, uno que presenta heteroasceticidad y otro que no presenta heteroasceticidad como tal. Se va a terminar la sesión. Voy a cerrarla ahorita y les voy a volver a mandar otro link para que para que pregunten y conversemos un poco sobre lo de la clase ahorita y cómo vamos a seguir más adelante. Por favor, revisen el EVA.